Información inmediata. La Asamblea Nacional, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado remitieron sus ternas para el proceso de designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura 2025-2031, mientras que la Función Ejecutiva y la Corte Nacional de Justicia aún no han presentado sus listas. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y para hablar sobre este tema estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Ralph Soastegui de la Red de Juristas del Ecuador. ¿Cuál es la expectativa que existe sobre quienes faltan todavía por enviar las ternas? Nos referimos, como habíamos dicho, a la Función Ejecutiva y a la Corte Nacional de Justicia. Lo primero, abogado, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y con sus radioescuchas. ¿Cuál es la importancia de esta expectativa que se genera respecto de quienes puedan enviar en estas ternas el Ejecutivo y principalmente por qué la Corte Nacional de Justicia? ¿Por qué los ojos se posan sobre los nombres que pueda proponer la Corte? Mire, lo principal de la terna que envía la Corte Nacional de Justicia es sumamente importante porque de ahí sale el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero yo quiero recordar o traer a colación por qué es importante el Consejo de la Judicatura. Hemos visto una serie de casos de corrupción en la función judicial, en algunos lastimosamente involucrados miembros del Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué es lo que siempre clama la ciudadanía y qué es lo que decimos los abogados? Jueces justos, jueces independientes, jueces transparentes. El organismo encargado de velar que los jueces sean transparentes, independientes, de sancionarlos, es el Consejo de la Judicatura. Y mire usted, desde el año 2017 no hay una evaluación de jueces. Hace 6 años hay con jueces en funciones prorrogadas. Por eso es importante que este nuevo Consejo de la Judicatura, a nuestro criterio, no solamente esté conformado por abogados respetables, sino también por personas, por abogados que conozcan el funcionamiento de la función judicial desde adentro. Es decir, deberíamos tener en alguna de las ternas miembros con amplia trayectoria dentro de la función judicial. No es excesivo el poder que se le ha dado o que tiene hoy por hoy el Consejo de la Judicatura, y es esa una de las razones por las cuales hemos visto ya lo que ha pasado, todo el poder que ejerció en su momento. Ya vimos lo que pasó con Wilman Terán, el Consejo de la Judicatura. De hecho, este periodo del Consejo de la Judicatura quizás ha sido de los más inestables, pero porque se pelean todos por llegar. En efecto, y no solamente eso, mire que de los 5 vocales que iniciaron, no queda ninguno. Ninguno. Así es. Y es más, los que los han venido a reemplazar tampoco hay algunos que ya no están, ya sea por juicio político. Y otros están en la cárcel, claro. Sí, entonces, claro, el Consejo de la Judicatura sí creemos que es un organismo importante, que debe manejarse de manera independiente, porque no le puede usted pedir a la misma Corte Nacional de Justicia o a alguien adscrito a la Corte Nacional de Justicia que juzgue a los propios jueces. Es importante tener este organismo independiente, pero verdaderamente independiente. Por eso también es importante que existan veedurías ciudadanas para fiscalizar que el Consejo de la Judicatura, cuando tenga procesos disciplinarios que analizar, pues se realicen de una manera adecuada y correcta, que las sanciones a los jueces sean realizadas de manera correcta y que no suceda lo que ha pasado antes, de que los vocales se reparten en las provincias para poner a los directores provinciales. ¿Ha sido el Consejo de la Judicatura con esta reciente historia una herramienta de chantaje? Yo no sé si ha sido una herramienta del chantaje, pero es una herramienta que se ha prestado para la manipulación política. Porque las relaciones de los políticos con los vocales del Consejo de la Judicatura no es algo nuevo. En todos los gobiernos hemos escuchado de alguna manera cierto tipo de injerencia o al menos rumores de los mismos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso Vocales, que ahora mismo es un proceso que lleva adelante la Fiscalía. En el caso Vocales, por ejemplo, están procesados Juan José Morillo, Maribel Barreno, entre otros, precisamente por ese aparente vínculo político. Ya recordamos esos audios donde Juan José Morillo hablaba supuestamente de parte del presidente de la República, pidiendo favores y pidiendo fallos a la carta. No, y lo hemos visto recientemente también estos rumores con la denuncia que ha realizado
la jueza Nubia Vera. Entonces, en el caso de Mario Godoy, claro, por supuesto. Pero yo creo que más allá de individualizar los nombres, yo creo que hay que enfocarnos en la función que tiene que cumplir el Consejo de la Judicatura. Y como lo digo, tiene una función importantísima, que es fiscalizar, que es auditar la gestión de los jueces, que es conocer las quejas disciplinarias de los jueces para poderlos sancionar y evaluar. Quizás lo que valdría la pena es revisar los mecanismos internos de este organismo, que es totalmente necesario para que dentro de los límites de sus competencias se pueda garantizar una independencia y podamos tener un Consejo de Judicatura que cumpla lo que la gente aspira, que es que cuando hay un juez que reiteradamente libera delincuentes o que concede beneficios dudosos y cuestionables, este juez sea sancionado. Pero ahí tenemos todavía jueces que se han vuelto famosos por dejar 3-4 veces libres a peligrosísimos delincuentes. Y seguirán allí, y si los sacan, regresan precisamente por acción. Entonces, por eso el tema del Consejo de la Judicatura es importante. Pero es importante también hacer las reformas necesarias y contar con una veeduría ciudadana que pueda fiscalizar y observar de cerca el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Mire usted, hasta el momento no ha existido el concurso para reemplazar con jueces. Seguimos 6 años con jueces en funciones prorrogadas. Entonces creo que sí es importante. En los últimos 6 años el Consejo de la Judicatura ha sido incapaz de escoger jueces, de hacer procesos transparentes. Y hemos visto los recientes procesos caídos, fallidos, y precisamente por temas de y que han terminado hasta con media. Investigaciones de fiscalía. Entonces, sí es importante tener un Consejo de la Judicatura que esté conformado por profesionales del más alto nivel. ¿Cuál debería ser el perfil de un vocal del Consejo de la Judicatura? Por ejemplo, ya hemos visto las propuestas, hay algunas cuestionadas de quienes han presentado, quienes son parte de la terna de la Asamblea Nacional, Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Pero se vienen las 2 ternas restantes, del Ejecutivo y la Corte Nacional de Justicia, principalmente de la Corte, porque será quien presida este organismo. ¿Cuál debería ser el perfil de quien presida el Consejo de la Judicatura? Mire, yo sí estoy convencido que quien presida el Consejo Nacional de la Judicatura debería ser alguien que salga de las entrañas de la función judicial. Un funcionario de carrera, alguien que haya sido juez o jueza durante muchos años, que no haya tenido quejas, que no haya sido sancionado. ¿Por qué? Porque esto, complementado con la experiencia de prestigiosos abogados del otro lado, del libre ejercicio, desde la propia academia, permite tener un equilibrio, porque no puede usted pretender a quien no conoce cómo funciona el sistema judicial desde adentro, quien no ha sido víctima de presiones y se ha enfrentado a esas presiones, pueda generar regulaciones o pueda ir a esgrimir sanciones. Solamente quien se ha enfrentado a presiones políticas y ha salido airoso o airosa, quien nunca en el ejercicio de ser funcionario judicial ha sido sancionado o sancionada, pues creo que está en capacidad de poder liderar el Consejo Nacional de la Judicatura, porque va a entender no solamente la parte formal, sino que va a saber, hablemoslo con franqueza, cómo funciona la función judicial desde adentro, y va a poder detectar cuando existan estas presiones pues a los jueces, y va a saber también ponerle cara dura y plantearse cuando algún político de turno levanta el teléfono y le diga, oye, es que necesito que hables con tal juez para sacar tal sentencia. Pero ¿quién que tenga trayectoria, que tenga esas características, quién en su sano juicio puede apostarle por llegar al Consejo de la Judicatura después de todo este desprestigio? Mire, yo creo que cuando... Hay gente todavía que está dispuesta yo le diría que sí, a jugársela. Y le digo un gran nombre, la doctora Inés Romero, un gran nombre, jueza durante muchos años, nunca ha sido tachado su nombre, nunca ha tenido una denuncia. Creo que nunca ella es testigo. ¿Perdón? Ella es testigo en un caso. Es testigo en un caso, en efecto, pero es una funcionaria judicial de larga data, que jamás ha sido sancionada, que conoce perfectamente cómo conoce el sistema y que ya ha demostrado un compromiso con la justicia de este país al ser jueza durante muchísimos años. ¿Y como ese perfil hay muchos otros perfiles de muy alto nivel, pero simplemente por citar un ejemplo. Pero por citar ejemplos también, por ejemplo, se hablaba de las intenciones de José Swin de incluir en la terna a Mario Godoy. Y hay un poco la contradicción, o estos cuestionamientos nacen precisamente porque dicen, de este Consejo de la Judicatura, que está terminando funciones, 6 años de fracaso tras fracaso tras fracaso,
ya no deberíamos tener rastro siquiera. No queremos más Teranes, no queremos más Juan José Morillo, no queremos más Maribel Barreno, no queremos Maldonados, no queremos ya un Consejo de la Judicatura que ha sido evidentemente un fracaso. Los nombres, es importante proponer algo que signifique un cambio. Mire, yo no descarto que los vocales que hayan pasado por la Judicatura, no digo todos, pero algunos hayan tenido buenas intenciones. Lo que sí ha quedado claro es que les ha quedado grande el cargo, porque han sido incapaces. Porque no han pasado de buenas intenciones en todo caso. Y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pueden haber tenido muy buenas intenciones, pero lastimosamente, más allá de estas buenas intenciones, lo que han demostrado es que no han estado en la capacidad de llamar a concurso de jueces, no han podido hacer evaluación de jueces, no han podido sancionar a aquellos jueces que notoriamente se sabe que tienen comportamientos contrarios a la moral y la ética. Entonces, yo creo que más allá de que tengan buenas intenciones y todo, lo que han demostrado es una incapacidad. Y sería un acto de cinismo querer volver. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo en eso. Ahora, y para cerrar un poco, se viene ya, y creo que esto se dará ya en los próximos días. La Corte Nacional de Justicia debe llegar a un consenso, como en algún momento se ha dicho. El presidente tiene la potestad de él decidir quiénes son los 3 nombres que propone para como integrantes de esta terna, y listo, enviará. Es mejor llegar a un consenso para que todos, como organismo, me refiero a la Corte Nacional de Justicia, sean responsables de quienes nos están proponiendo para dirigir el máximo órgano de administración de la función judicial. Mire, yo creo que el doctor Swing tiene un gran desafío por delante, que es enviar a esta terna, porque de ahí saldrá la presidenta o el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y esa responsabilidad es de él. Entonces yo, ¿qué es lo que creería? Que efectivamente él tiene que escuchar y tiene que recibir todos los nombres y tratar de armar. Y parece que esa es la intención, sí, escuchar. Esa es la intención, salir en una terna de consenso, pero al final del día, usted sabe que el consenso absoluto es imposible, eso no existe. Existe un consenso de mayoría, pero al 100% eso es prácticamente imposible. Va a ser él el que va a tener que tomar la decisión, y ojalá acoja buenos nombres, mande buenos nombres a esa terna donde va a salir el presidente del Consejo de la Judicatura, y que va a tener un desafío extremadamente importante, más allá de los concursos, más allá de las evaluaciones de jueces, más allá de las sanciones a jueces corruptos, es restaurar el buen nombre del Consejo de la Judicatura, que hoy ha quedado por los pisos. Y ojalá que esa sea una real y buena intención de todos los órganos nominadores. En este caso nos referimos a la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, el Ejecutivo y la Corte Nacional de Justicia. Doctor Soastegui, nuevamente gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias. El abogado Ralph Soastegui, de la Red de Juristas del Ecuador, presidente de la Red de Juristas del Ecuador, hablando sobre las ternas para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,